Andrés Manuel López Obrador presentó su enésimo informe de actividades y cuáles son sus logros pendientes. ¿Cuál es el balance en materia de política económica y social a 2 años y 4 meses de gobierno? La Secretaría de Hacienda presentó el primer informe bimestral de finanzas públicas y deuda pública, y aquí le vamos a presentar qué está haciendo con nuestros impuestos. El aumento de precios de productos y servicios de la canasta básica no paran de subir y Banco de México no atina a detenerla con sus herramientas. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador presentó su enésimo balance de los 100 primeros días de su tercer año de gobierno, que por cierto, hoy estamos a 3 años, 5 meses de que cumpla su mandato constitucional. La gestión del actual Poder Ejecutivo incluso inició antes del 1 de diciembre del 2018, cuando tomó decisiones como la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México y ajustes al presupuesto de los ramos administrativos en materia de austeridad. Y la gestión de este gobierno sin duda que merece un escrutinio de calidad en temas incluyentes como la política económica y la política social. Y qué mejor hacerlo de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida esta tarde al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de la Confederación de Cámaras Industriales. Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimo gusto saludarles y como lo advertí ayer en un tuit, esta mesa de análisis ni Obama la tiene. Así que, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a dos cracks aquí del análisis económico a nivel nacional reconocidos y empezaría por preguntarles, señores, a 2 años, 4 meses de haber tenido ya este gobierno con la promesa de acabar con el modelo neoliberal, de verdad, ¿cuál es el modelo económico? ¿Dónde lo buscamos? José Luis. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viendo es en realidad un modelo muy heterodoxo y que hasta cierto punto en realidad tiene todavía una inercia muy fuerte de lo que se venía aplicando en anteriores administraciones. ¿A qué me refiero? Lo que ha puesto como elemento central es el cuidado de las finanzas públicas, que per se no es algo malo, pero que en estricto sentido lo que plantea es que en aras de cuidar pues lo que se llaman equilibrios presupuestales, pues se ha sacrificado elementos fundamentales como es la inversión. El propio gobierno ha hecho un recorte muy importante de su gasto, pero en donde los criterios bajo los cuales se ha realizado ese ajuste no necesariamente son criterios de eficacia, de eficiencia, de evaluación de los resultados de la política pública. Entonces, en primera instancia, desde mi punto de vista, en la parte de finanzas públicas, en esencia, ha sido este cuidado de los superávits, es decir, tratar de evitar necesidades de mayor endeudamiento. Por otro lado, me parece que vemos que se sigue confiando en el motor externo, es decir, no se cuenta propiamente con un programa en particular después de la crisis de COVID-19 de fomento al mercado interno, de fortalecimiento de la actividad industrial, sino que en realidad se confía mucho en lo que se haga en Estados Unidos y lo que nuestro modelo exportador ve.
Y finalmente, a mí me parece que esto al mismo tiempo convive con objetivos de desarrollo social, pero que tienen una visión asistencial, es decir, que tienen como objetivo generar reparto de recursos directamente a la población, algo que es pues lo más clásico que se pueda tener, y que en un momento dado eso es lo que se ha estado privilegiando. Todos los ajustes financieros, todos los ajustes económicos al interior del gobierno buscan liberar recursos para las metas de desarrollo social y los grandes proyectos de infraestructura que todos conocemos. Entonces, desde mi punto de vista, es propiamente más que un modelo, es una combinación de estrategias que en un momento dado lo que habrá que observar es si realmente tienen la eficacia en lo que el propio gobierno se ha planteado como meta. Bien. Pedro. Yo diría que estamos frente a una administración gubernamental que decretó, y lo subrayo, decretó el fin de la era neoliberal en México, pero cuyas políticas públicas no parecen corresponder con el interés de impulsar lo que el propio presidente denominó el nuevo modelo de la economía mexicana, el de la economía moral. El presidente aseguró que se trataba de un modelo que buscaba poner por delante el bienestar colectivo y el apoyo fundamentalmente a las bases sociales que habían sido evidentemente las más olvidadas por la estrategia modernizadora que se aplicó en México desde los años 80. Y lo cierto, tal como lo ha señalado José Luis de la Cruz, es que ha privilegiado uno de los principios neoliberales, que es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, y ha olvidado la promoción al fortalecimiento de las capacidades productivas de una economía, la mexicana, que llegó a la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el arribo de Andrés Manuel López Obrador, con una planta productiva sumamente polarizada, con un porcentaje muy importante de población en condiciones de pobreza, y frente a una sociedad que se sentía agraviada por las promesas incumplidas de modernización, de crecimiento acelerado y de generación de más y mejores empleos, y que veía en la administración de Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de hallar un camino diferente, alternativo, más incluyente, más promotor del crecimiento, fortalecedor de las capacidades productivas, para poder empezar a recuperar parte del terreno perdido en materia social. Y a más de 2 años de distancia, Raimundo, yo diría que estamos frente a una gestión gubernamental que empezó lanzando una ofensiva para tratar de, digamos, distanciarse del poder que ellos llamaban el poder económico, y que terminó literalmente a la defensiva frente al embate de una pandemia que lo único que hizo fue agudizar las tendencias hacia el control, la austeridad y los recortes en el gasto público, el incremento en las obligaciones de gasto social, sin que esto vaya acompañado de lo que, en mi opinión, es quizás el gran ausente de la política económica gubernamental, una estrategia que apunte hacia el crecimiento estable y sostenido de la riqueza en México y a la modernización de la planta productiva, que se encuentra hoy más polarizada que nunca entre los sectores ganadores por su orientación exportadora, lo mismo que las entidades federativas y las empresas que se dedican al esfuerzo de venta al exterior, y el resto de la planta productiva que depende del mercado interno, un mercado interno que ha sido prácticamente, yo diría, agobiado, no solo en este año del 2020, sino desde el 2019, cerrando prácticamente los 2 últimos años con números francamente desalentadores por cuanto al funcionamiento de ese, que es el primero y el más importante motor para el crecimiento de cualquier economía, que es el motor del consumo interno. Así que estamos frente a una administración que prometió cambiar el modelo económico, pero que no ha atinado todavía a articular una estrategia que apunte en ese sentido. Y datos son datos. El primer año de este gobierno, recesión económica, crecimiento negativo de menos 0.1, menos 0.2%, y el año 2020, obviamente con el impacto de la pandemia. Y como los datos son los datos, José Luis, en materia de esos datos del crecimiento del Producto Interno Bruto y de empleo, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, yo creo que ahí tenemos muy claro la primera métrica que tendremos que poner en consideración, es qué esperaba el propio gobierno que ocurriera. Si nosotros observamos los criterios de política económica de los 2 primeros años de la gestión del presidente López Obrador, lo que vemos es de que antes del COVID-19, para el 2019, lo que se tenía pensado era un crecimiento básicamente centrado en alrededor de 2.5%.
No fue así, como bien lo mencionas, fue un retroceso de menos 0,1%, pero en sectores como el industrial, la caída fue muy fuerte, particularmente en la construcción. El propio empleo empezó a fallar desde finales del 2018. Entonces, en ese sentido, la métrica respecto a lo que el propio gobierno planteaba en sus criterios de política económica y posteriormente en Plan Nacional de Desarrollo, lo que nos deja ver es una brecha que ya venía presentándose desde antes del COVID-19, 2020, con la aparición de la pandemia. Simplemente lo que hizo fue exacerbar las tendencias de una recesión que ya estaba presente y que nos llevó al mayor retroceso en 90 años, esta caída de 8,5%, que tiene asociada un retroceso pues no visto en el consumo privado. Nada más para darnos una idea, el consumo privado, que acaba representando la capacidad de los hogares para adquirir bienes y servicios, cayó más de 10%, y si lo asociamos con el retroceso de la inversión, lo que tenemos es que el 85%, estas dos variables representan el 85% del Producto Interno Bruto, ambas cayeron a doble dígito, a cifras no observadas durante prácticamente 100 años. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es una crisis que comenzó antes del COVID-19. El COVID nos lleva a un extremo y nos lleva a lo que yo considero un cambio estructural que me parece se está subestimando. ¿Por qué? INEGI lo planteó: desaparecen 1 millón de empresas durante la pandemia, se crean otros 600,000 micronegocios, en términos netos perdimos 400,000 empresas. Para darnos también una idea, esto equivale a perder 4 años de crecimiento de generación de empresas. Eso evidentemente va a tener un impacto estructural en la inversión y generación de empleo. Tenemos la pérdida de 2 millones de fuentes de ingreso que no están contabilizadas como desocupación por alguna razón, pero que en los últimos 5 meses ya no se ha podido avanzar en recuperar esas oportunidades laborales. Y eso también es un problema estructural. Y la salida en la parte educativa de más de 5 millones de niños y jóvenes que ya no siguieron en este ciclo escolar, y que lo que está representando también es un impacto social en el mediano y largo plazo. En conjunto, ¿esto qué nos plantea? Pues no está alineado a Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, bajo ese criterio, desde mi punto de vista, hay un área de oportunidad muy grande que debería de atenderse con una nueva estrategia de reconstrucción de la economía, y en donde el diálogo social entre el sector público, económico, académico, empresarial, tendría que ser más intenso para explorar nuevas alternativas. Si les parece bien, Pedro, regresamos ahorita en una breve pausa para retomar esta parte final de José Luis y entrarle a una evaluación relativa sobre la política social. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.